Llegó la hora de lanzarse al mundo de los negocios con las mejores estrategias en Minnesota, con emprendedores internacionales que decidieron hacer de Minnesota la casa para su negocio, donde el equipo de Avanzando con Rubén no te dejará fracasar en el camino y logrará poner tu idea convertida en una marca de renombre. Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo estamos? El día de hoy, gracias a todos ustedes por compartir, por estar con nosotros, por seguir con nosotros, por enviarnos sus dudas, sus preguntas. El día de hoy estaremos platicando sobre la ubicación ideal cuando quieres poner un negocio. ¿Es importante? Sí, sí lo es. Te lo digo por experiencia, te lo digo porque me ha pasado, te lo digo porque conozco gente que le ha pasado y es súper importante elegir un buen lugar geográfico. ¿Dónde vas a tener tu negocio? ¿Qué tipo de negocio es? Dependiendo de qué tipo de negocio sea, es la ubicación que vas a elegir. ¿Quieres, por ejemplo, poner un giro que es esencial? Un sitio requiere diferente ubicación. Si vas a poner, por ejemplo, un food truck, pues tienes que buscar lugar donde haya mucha vialidad, donde quizás haya fábricas cerquitas, donde haya warehouses cercas, donde existan escuelas cercas, donde existan muchos departamentos cercas para que tú te puedas poner en ese food truck, en esa locación. Un restaurante vendría a ser lo mismo. Una estética, pues quizás un lugar que tenga visibilidad, más aparte estacionamiento. ¿Por qué estacionamiento? Porque cuando uno va a una estética, uno como hombre, se tarda, no sé, si sacaste cita, 30 minutos te vas a tardar ahí prácticamente. Si es una mujer, no sé, una hora, tal vez más, y depende de todo el proceso que vayan a hacerle en el cabello. Pero tus demás clientes, ¿qué? Si tienes un lugar pequeño donde solamente hay 3 estacionamientos, pues el estacionamiento tuyo, el estacionamiento de la persona que te ayuda y para un cliente, ¿no? Entonces, necesitas siempre visualizar el estacionamiento, sobre todo aquí en Minnesota, porque sabemos que en el invierno carecemos de estacionamientos, carecemos de espacios, porque cae la nieve en la calle y pares y nones, lugares se pueden estacionar en un día, otro día en otro lado, mientras limpian y así sucesivamente. Si no, se los lleva la grúa, o si no, les dan un ticket. Por eso es súper importante pensar cómo vas a resolver ese problema cuando empieces a ver una ubicación, cuando empieces a buscar un lugar donde vas a estar, para que empieces a ver en dónde, cómo, cuántos espacios tienes para estacionarte. Conozco muchos negocios que no tienen espacio para estacionarse y realmente me ha tocado que quiero ir a un lugar en el invierno y no llego porque no hay dónde estacionarte. Aparte de que quieres estacionarte y vas a caminar una cuadra para llegar al lugar, tienes que abrigarte bien para poder llegar a ese lugar, para poder llegar a ese establecimiento. Entonces, te va a costar un poco más caro, sí, pero tienes que considerarlo. Tienes que considerarlo como una forma súper importante, el estacionamiento para tus empleados. Estacionamiento, tú tienes estacionamiento para 4 o 5 lugares, porque no estás en un shopping mall o en un lugar grande, pues esos 4 o 5 lugares, tú estacionate en la calle, tú estacionate en otro lado, tú como dueño, tú como empleado, tienes que estacionarte en otro lado para que esos 4 o 5 lugares queden libres para los clientes que van a venir. Entonces, creo siempre que el estacionamiento es el lugar perfecto que tienes que buscar, es la cosa perfecta que tienes que buscar, porque si no hay estacionamiento, sí se te van los clientes. Si no tienes estacionamiento, sí se van, si no llegan o van a tardarse más en llegar. Si tú eres contratista, realmente no necesitas una ubicación para tenerlo. Eso lo puedes hacer desde tu casa, en tu oficina. En tu casa puedes poner una oficina, puedes poner diferentes cosas ahí. Todo lo que es construcción, mantenimiento, pintura, electricista, roofing, siding, todos ellos, realmente no necesitas una oficina, más que cuando ya crezcas, que quieras poner una empresa bien formada como contratista independiente, que tú ofrezcas servicios
a todas las personas. Ahí sí es importante tener una bodega grande, un lugar bien ubicado para que te puedan encontrar cerca de unas avenidas principales y igual contar con estacionamiento. Pero si vas a hacerlo desde tu casa, pues no es necesario. ¿Por qué? Porque la mayoría de los clientes los vas a atender por teléfono, los vas a atender ahora por email, por texto y no es necesario. Pero si tú estás pensando en una locación de un negocio específico, si necesitas un restaurante, un food truck, una estética, donde sabes que van a ir tus clientes. Si necesitas un lugar, si necesitas una buena ubicación, si necesitas estratégicamente dónde te vas a poner para poder que tu negocio sea muy bueno, para que tu negocio crezca, para que vendas, para que puedas sacar ganancias, si no, no vas a poderla hacer bien. Entonces, esa es la parte número uno que pensamos. En analizar tu competencia también es importante. Yo sé que en muchas ciudades de nuestros países o en México, por ejemplo, existe la calle del taco, la calle de las carnitas, la calle de la barbacoa, la calle de esto y lo otro. Entonces hay 15, 20 negocios que están en esa calle y todos venden carnitas y todos venden tacos y todos venden barbacoa y todos venden diferentes cosas. A lo mejor aquí también, o sea, sabemos que diferentes lugares existe un Burger King por aquí, un McDonald's enfrente, un Chick-fil-A en el otro lado, un Taco Bell, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el analizar quién está ahí como competencia, eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque tienes que estar preparado para vencer a la competencia, para sobrellevar a la competencia, para ser mejor que la competencia. Entonces, eso es un dolor de cabeza también, pero tienes que pensar dónde te vas a poner. Igual una taquería, un restaurante, si en esa cuadra o en esa zona hay cuántos restaurantes, de qué tipo de restaurantes son, a quién atienden, quiénes son sus clientes. Todo eso tienes que pensarlo bien, tienes que analizarlo bien, la ubicación en la que vas a estar. ¿Quién es tu consumidor? ¿Quién va a ser tu cliente? ¿Qué tipo de cliente vas a tener? ¿A quién vas a venderle? ¿Vas a venderle a un tipo de personas, a un tipo de gente? O sea, ¿a quién? Tienes que identificar a un tipo de sexo, a un tipo de edad. ¿Quién realmente va a ser tu consumidor? Tienes que pensarlo muy bien. ¿A quién te vas a dirigir? ¿Hacia quién vas a dirigir esa publicidad que vas a hacer? Si vas a atender niños, jóvenes, adultos, seniors, ¿por qué razón vas a atender a todos? Entonces, vas a vender cierto tipo de comida especializada, pero también quieres vender hotcakes, quieres vender esto, quieres vender otro en la mañana. Entonces, también tienes que pensar qué tipo de consumidor es el que va a estar contigo, cómo le vas a vender, a cuánto le vas a vender, qué zona vas a elegir, una zona de clase media, una zona de clase alta, una zona de clase baja. ¿Qué riesgos tienes en una zona de clase alta? ¿Qué riesgos tienes en una zona de clase baja? Todas esas cosas tienes que analizarlos, tienes que pensarlos y tienes que verlo bien. Antes de decidir rentar un lugar o comprar un lugar. ¿Quién va a ser tu cliente y qué vas a vender en ese local para que puedas ofrecerle mejor servicio de tu parte? Cuando tú ya sabes qué vas a vender, qué tipo de, vamos a decir comida, qué tipo de comida vas a vender, qué tipo de salón de belleza vas a poner. Ahora, tú tienes que hacerle la tarea fácil al cliente. Si el negocio está cerca de los clientes, obviamente vamos a ir a ese negocio a adquirir ese producto sin mayor esfuerzo. Pero si el negocio está lejos de esos clientes, ¿a dónde van a llegar? ¿Cómo van a llegar? Van a tener que tomar el camión, van a tener que manejar qué tanto, vas a tener delivery, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Entonces, son todas estas incógnitas de cómo hacerle la vida fácil a ese cliente, de cómo llevar a ese cliente hacia tu local para que ese cliente esté feliz y pueda ser atendido bien. Ahora, si estamos pensando en un gimnasio, en donde, o sea, eres instructor y quieres ya poner tu gimnasio, ¿qué tan pequeño, qué tan grande quieres que sea tu gimnasio? ¿Hacia quién se lo vas a dirigir? Igual, o sea, yo creo que un gimnasio debe estar en áreas empresariales, en la ciudad, donde cerquitas de sus trabajos o cerquitas de sus hogares, donde existan cosas empresariales para poderle llegar a ese cliente que estás buscando. Obviamente ese lugar, ese local, te va a costar más caro, sí, todo cuesta más caro,
pero tienes que pasarles el costo al cliente. El cliente siempre paga los costos adicionales. Ahora, la zona, el aspecto, el índice burocrático, porque existen muchas ciudades con muchas reglas, con muchos tipos de cosas que sí permiten tener, que no permiten tener. Por ejemplo, hay ciertas ciudades que si tú tienes un food truck, no te permiten poner ese food truck en su ciudad. Entonces, la zona comercial que vas a estar, en qué zona vas a estar, todo eso, antes de decidir firmar un contrato, hay que considerarlo, hay que verlo, hay que ver con la ciudad y hay que ver con todo. Cuando estás buscando un local, siempre tienes que hacer esas preguntas. ¿Qué tipo de zona es esta? ¿Puedo poner realmente aquí esto y esto y esto y esto? ¿Sí o no? Entonces, normalmente el dueño del edificio te va a decir, esta es la zona en la que estamos y puedes poner estos tipos de negocios sin tener ningún problema. Normalmente, pero si el dueño del edificio te dice que yo no sé, tú tienes que investigar, pues tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque sí, existen zonas en la ciudad que son realmente residenciales y está estrictamente prohibido abrir comercios u oficinas. Tenemos que tener cuidado con todo este tipo de zonas. ¿Por qué? Porque tú decides abrir una oficina y se te hace fácil, pero eventualmente cuando los vecinos están viendo que llegan carros, entra un carro, sale otro carro, entra un carro, sale otro carro, en una zona residencial, pues eso no es muy bien visto que digamos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a llamar a la policía, van a hablar a la ciudad para verificar qué es lo que estás vendiendo tú en esa zona, si es permitida o no es permitida, y si no es permitida te van a dar, no sé, cierto tiempo para que te muevas, para que te cambies, y ahí ya gastaste tiempo, dinero e inversión. Todos estos puntos que hablamos hoy brevemente, si tú quieres verlo así, podemos hacer una cita con gusto, podemos platicar, puedes hacer una cita con nosotros, búscanos en las redes sociales, Instagram, Facebook, en cualquier red social que estés, en el podcast, estamos disponibles para una cita con ustedes, para una asesoría, para ver cómo vas a poner ese negocio, dónde vas a poner ese negocio que tienes esa idea, cómo lo vas a hacer, cómo vas a conseguir financiamiento, cómo vas a estructurar, cómo vas a hacer tu plan de negocios, cómo va a ser tu plan de marketing, tu plan de contabilidad y todas estas cosas que son súper importantes cuando tú tienes una inversión que quieres, cuando tienes un dinero ahorrado que quieres hacerlo convertirlo en una inversión prácticamente para ti, para tu familia, para muchos años que vengan y para que sigas viviendo de esa inversión, de ese dinero que tienes y de esa idea que tienes de poderlo llevar a cabo y poderlo realizar. Súper importante el giro que vas a elegir, la ubicación que vas a elegir, cómo lo vas a hacer, la zona, checar la competencia, analizar la competencia, elegir qué tipo de consumidor vas a tener y hacerle la tarea fácil a tu cliente. Todos estos puntos súper importantes de cómo hacerlo, cómo verlo, cómo realizarlo. Y yo sé que esto te lleva tiempo. Cuando vas a iniciar tu negocio, esto te lleva tiempo, esto te lleva realmente, te va a consumir tiempo poder tomar estas decisiones, pero una vez que las tomes, vas a elegir cierta zona y en esa zona te vas a ubicar, te vas a poner a buscar el local que necesitas para poder hacer ese negocio que quieres hacerlo. Súper importante que lo hagas porque te puedes arrepentir después de no hacerlo. Es importante también tu competencia. Tu competencia es súper importante saber quiénes son, cómo están parados, qué venden, qué no venden, qué precios tienen, qué precios no tienen, qué servicio ofrecen ellos para que tú puedas ofrecer un mejor servicio, para que tú pongas tu plus, para poderlo llevar a cabo. Todo esto es súper importante, todo esto súper fácil de llevar, te consume tiempo, claro, pero es fácil de hacerlo, es fácil de llevarlo y es fácil de poderlo realizar. Para ti, para tu salud mental, se puede decir, para que no tengas dolores de cabeza. Entonces, nos vemos la siguiente semana avanzando con Rubén. Chéquenos en nuestro podcast, chéquenos en Reportes 365, en Noticias Minnesota. Estamos aquí para ustedes, para poderles ayudar, para poderles asesorar. Nos vemos la siguiente semana y muchísimas gracias. Por aquí estaremos.